República Dominicana y el mundo, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición nueva de su espacio, Ruta de Actualidad, nuestra cita cotidiana, el encuentro que nos permite estar debidamente enterados de cualquier cosa que acontezca a nivel nacional e internacional, viajando siempre sobre la poderosísima señal de esta. Metrovisión, estación favorita, televisión multimedia que cubre real efectivamente la geografía nacional y que nos permite también llegar a todos los rincones del globo terráqueo gracias a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet y también porque la señal está colocada en el satélite. Más de 25 años de historia intentando criticar lo malo, resaltar lo bueno al margen de quien lo haga y siendo una plataforma para que los invitados e invitadas, que muchas veces son los mismos protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea, pero donde la parte más importante de la relación va a ser usted siempre, querido amigo o amiga, que nos regala el oro de su fidelidad, independientemente a las maneras que ya la tecnología permite para esos fines. Y por eso nuestro señor director, con sus hábiles, muy experimentadas y cotizadas manos, nos deja conocer cuáles son las maneras de contacto. Y conocer no sería la palabra, porque ustedes la saben perfectamente, pero es un recordatorio. Y están en pantalla, desde el email hasta el Twitter, bueno, ahora se llama X, antiguo Twitter, pasando por las redes sociales, ponemos también a disposición nuestro número telefónico para seguir recibiendo esas útiles consideraciones que en no pocos momentos son insumos de ruta de actualidad porque nos dejan conocer situaciones que acontecen en las diferentes comunidades y que nosotros, después de la comprobación, intentamos poner la lupa periodística para que las autoridades puedan tomar cartas de solución en esos asuntos. Es también importante que usted sepa que todos los programas de Ruta de Actualidad están colgados en la plataforma de YouTube de manera tal que si usted quiere volver a apreciar lo que aquí aconteció, puede hacerlo utilizando ese mecanismo. La Ruta de Actualidad, 25 años de historia y contando, su Ruta de Actualidad está formalmente en el aire. Amigos televidentes, la noticia fundamental del día y que va a seguir siendo brisa de opinión durante los próximos días, independientemente al agitado y activo momento político que vive el país, ha sido esta decisión tomada en la mañana del día de hoy por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de haber convocado el Consejo de Seguridad Nacional para tocar la situación que se está viviendo en la frontera y muy específicamente con lo referente al río Dajabón. Y no es que me he equivocado, es que se llama río Dajabón. Erróneamente, y ya ha tomado fuerza histórica, se le dice río Masacre, pero el nombre es el río Dajabón, un afluente que nace y muere en República Dominicana y que hay algunos 6, 7 kilómetros de los 40 y pico que tiene de longitud que entra a territorio haitiano. Pero bueno, lo que el presidente de la República ha determinado tiene que ver, como ustedes saben, con la decisión unilateral de empresarios haitianos. Yo todavía tengo mis reservas, pero el gobierno haitiano dice que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Así lo manifiesta el premier Ariel Henry. Pero empresarios haitianos están construyendo un desvío para hacer un dique en las aguas de este río transnacional, el río Dajabón, conocido como río Masacre. Y obviamente el presidente de la República, como jefe de la política exterior, había, mediante documentación oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitado formalmente al gobierno haitiano que interviniera para detener esas labores. Eso no ha tenido respuesta. Y el gobierno dominicano optó por cerrar la frontera provisionalmente en la puerta de Dajabón, algo que afecta grandemente el comercio de esa zona, que es prácticamente lo que sostiene esa comunidad, así como también parte de Haití, que vienen en 3 días a la semana a abastecerse en el mercado binacional que se da. Eso se tiene desde hace 7 días, en virtud a el reclamo, a la presión que está haciendo el gobierno dominicano para que los trabajos sean detenidos. Bueno, el gobierno del presidente Luis Abinader convoca en el día de hoy, en la mañana, a
a el Consejo de Seguridad Nacional, y el Consejo de Seguridad Nacional determina, como está mostrando el periódico Nacional en su portada, que si no se resuelve, es decir, si no se tiene una obtemperación o una respuesta por parte del gobierno haitiano, pues entonces se va a cerrar de manera total la frontera. Es una primera disposición que establece mantener el cierre total de la frontera si el conflicto no se resuelve antes del jueves. Sería cerrada completamente para el comercio terrestre, el marítimo y el aéreo. Esto junto a disposiciones actuales como es la suspensión de visado a nacionales haitianos que quieran venir a República Dominicana, así como también la reactivación de los trabajos para la construcción de una presa, así como también de una canalización, dice el parte, de una canalización de la toma de agua, la toma de la aduana en el río Dajabón. Eso es en el inicio del canal La Vigía, y sería una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos, y iniciar también el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva, ya en este caso sería a largo plazo. Yo soy de los que creen, amigos y amigas televidentes, que las acciones que ha tomado el gobierno del presidente Luis Abinader no solamente son correctas, nacionalistas y valientes, sino que son las oportunas. República Dominicana ha sido el mejor amigo, el mejor vecino, el mejor y más solidario aliado que ha tenido Haití, esa atribulada nación que merece mejor suerte en momentos de indiferencia de la colectividad internacional. Pero nosotros tenemos que poner el interés nacional por encima de cualquier buena vecindad, porque una cosa es ser buen vecino y otra cosa es ser buen pendejo. Entonces, yo apoyo 100% estas acciones del gobierno del presidente Luis Abinader, que las reiteró en el día de hoy cuando en su participación, que hace todas las semanas, que se llama LA con la prensa, reiteró que si a partir del jueves los haitianos que construyen el canal en el río Dajabón o Masacre no detienen la obra, que es una obra ilegal, y cuando digo que es una obra ilegal me refiero a que hay un acuerdo que firmó el país en 1929 de buena vecindad con Haití, donde habla específicamente del manejo de ese afluente. Ese tratado, que es un instrumento jurídico que firman los estados desde su condición de sujetos de derecho de internacional público y que tiene carácter obligatorio de cumplir, donde los estados, dos o más, se comprometen a hacer o dejar de hacer algo, tiene fuerza de ley e incluso amparo constitucional. Ese acuerdo, ese tratado fue reafirmado en 1935 y luego en 1936 con un protocolo. Entonces, estamos ante una violación grave de un tratado por parte del Estado haitiano, a través del gobierno que lo está dirigiendo. El presidente Luis Abinader en el día de hoy dio a conocer, reveló que el gobierno haitiano no está detrás de eso. Él dice que lo que está sucediendo es que un grupo de empresarios quiere llevar esas aguas a sus fincas y que el gobierno haitiano no tiene la fuerza para detener a quienes la construyen. Una reiteración más, tomando esto como cierto, esta versión del gobierno haitiano, del nivel de falta de institucionalidad y de debilidad gubernamental que tiene esa nación en manos del desorden, en manos de las bandas criminales, en manos de intereses que se erigen por encima de la autoridad. Entonces, ante esta obra ilegal, este desvío de estas aguas, que aunque el río Dajabón, o mal llamado Masacre, no pasa más allá de 7 u 8 kilómetros por Haití, si hacen esa obra, provocarían
un desvío de las aguas a punto tal que aguas abajo nos dejarían prácticamente sin el líquido. Entonces, el protocolo indica lo tratado, lo acordado, lo firmado, lo suscrito, que cualquier acción que se tome con estas aguas que están permitidas para el uso equitativo, según dice el tratado de ambas naciones, debe ser discutida en una mesa binacional del tema. Y está dentro de las disposiciones y dentro de las peticiones que el gobierno del presidente Luis Abinader va a hacer en los próximos días. Como dije, va a mantener cerrada la frontera. Si el jueves no se resuelve, pues entonces ya se cerraría de manera total, tránsito aéreo, marítimo, terrestre, pero también, como dije, se inicia el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel, que procura ser una solución definitiva a este tema. Tiene incluso ya montos presupuestados y también pues va, según las medidas, a solicitar una reunión formal con la comisión, en este caso la comisión bilateral. Insisto, amigos y amigas televidentes, que hay que darle todo el respaldo al gobierno en estas medidas que son sabias, que son correctas, que son de seguridad nacional, de protección a la soberanía territorial y también a los recursos de nuestro país, a los intereses nacionales, y que deben ser también tomadas en cuenta y consideración por la colectividad internacional. El presidente Luis Abinader va a la Asamblea Anual de la ONU, que se celebrará en la oficina, en el cuartel general de la ONU, del 19 al 22 en Nueva York, en Manhattan específicamente, y ahí estos temas se van a tocar. Y se van a tocar por la necesidad y la obligatoriedad que tiene que tener la colectividad internacional para llevar a cabo acciones frente a Haití. Y ojo, esto no es un problema de República Dominicana con los haitianos. Este es un problema de seguridad nacional. Este es un problema de la indiferencia de la colectividad internacional, que tiene que tomar una acción frente a una petición formal que le ha hecho Haití, una petición que le ha hecho República Dominicana, y la preocupación regional ante todo el descalabro que significa la realidad haitiana. Lo que está pasando en Haití ahora mismo es producto de los niveles de debilidad institucional, de la falta de fuerza de ese gobierno, y esto tiene que ser obligatoriamente tomado en cuenta por la colectividad internacional. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader está haciendo lo que tiene que hacer, que es salvaguardar el interés nacional, que es poner los intereses colectivos por encima de cualquier tipo de situación, de prurito o de lo que sea. Saber que el pueblo dominicano le está apoyando y que le va a apoyar. Repito, una cosa es ser buen vecino y otra cosa es ser buen eso mismo. Entonces, desde aquí, nosotros le damos todo el apoyo al presidente Luis Abinader. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, yo le voy a pedir a nuestro señor director que nos permita apreciar un contenido que nos llegó a través de redes sociales. No conozco a la señorita que hace ese trabajo audiovisual, pero es un trabajo audiovisual maravilloso desde el punto de vista de la explicación y de la ubicación. Entonces, yo voy a pedir a nuestro señor director que nos permita conocer ese material, y después de la pausa, pues entonces integramos ya al doctor don Carlos Gabriel García a la ruta de actualidad. Un río en medio de dos países, República Dominicana y Haití. ¿A quién pertenece el afluente y por qué la construcción de un canal de riego ha generado tanta controversia? Soy Nairobi Viloria y aquí te lo explico. El río Masacre nace y desemboca en territorio dominicano, específicamente en Loma de Cabrera, en la loma de Pico de Gallo. En sus 55 kilómetros de trayecto,
solamente es binacional en un poco más de 7 kilómetros, específicamente entre la comunidad de Don Miguel y Yusat, conocida así la zona donde se encuentra la zona franca de Codevi, muy cercana al puente internacional. Al finalizar esta distancia, el río hace una curva e ingresa a territorio haitiano unos 500 metros. Luego, retorna otra vez a territorio dominicano hasta desembocar en la laguna de Saladilla y al oeste hacia la bahía de Manzanillo. Es decir, que de los 55 kilómetros del río Masacre, 48 están en territorio dominicano. Un poco más de 7 se convierten en línea divisoria y 500 metros pertenecen a Haití. Y es justo en esos 500 metros donde se está construyendo el controvertido canal de riego que mantiene las relaciones tensas entre el gobierno dominicano y haitiano. Y es que esta construcción tiene unos 3 kilómetros de longitud. Según la denuncia colectiva, el problema radica en que necesitaría un dique, o sea, represar el río Masacre, para que el agua pueda subir al canal, ya que este está construido en un terreno más alto que el río Masacre, lo que implicaría no una canalización del río, sino una desviación total del mismo, según la denuncia. Esto dejaría sin agua a los agricultores dominicanos tierra abajo, quienes tienen cultivos de arroz, bananos y otros productos. Hasta ahora la información oficial que ha salido a relucir es muy limitada. Se desconoce a quién pertenece la obra y si realmente la denuncia de la supuesta construcción de un dique es real o no. Lo que sí es formal es la petición del gobierno dominicano al haitiano de que detenga la construcción. Sin embargo, se ha desoído este llamado y la misma continúa viento en popa, avanzada en más de un 85%. Para la regulación de este río, hace más de 90 años, específicamente en el 1929, se firmó un acuerdo llamado el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje, que en su artículo 10 prohíbe las obras que afecten el flujo o el curso de este afluente para ambas naciones. Si te gustó o aprendiste algo, comenta, compártelo. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Johnny, mi amor, ven a comer. Cuidado con lo que compartes en línea. Darlo todo cuesta. Infórmate y protégete de la violencia en línea. UNICEF. Encuentra más información en unicef.org/República Dominicana. /Darlo todo cuesta. Es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá. Es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad. Es una buena idea contar con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Quiero destacar, César, en esta primera parte del programa que generosamente me permite, el debate que se ha originado a raíz de unas declaraciones emitidas por el presidente de la República, Luis Abinader,
teniendo como escenario una actividad reeleccionista en la ciudad de La Romana. En ese auditorio fue utilizado por el presidente de la República para señalar que si el profesor Juan Bosch estuviera vivo, estaría al lado de la transparencia y no de la oscuridad. Lo propio hizo con José Francisco Peña Gómez, para señalar que si José Francisco Peña Gómez estuviera vivo, estaría contento con las medidas que ha venido tomando, colocando en la agenda del gobierno a la gente como primera prioridad. Y siguió su alocución en esa misma dirección. Esto ha generado un debate porque el expresidente de la República, Leonel Fernández, utilizó su cuenta de Twitter para responder casi de manera instantánea, en tiempo real. Dijo que si José Francisco Peña Gómez estuviera vivo, ahí está el Twitter, con quien tuvo una apreciada amistad, estaría al lado de los pobres y no de algunos ricos. Esas declaraciones se publicaron en la cuenta de Twitter del expresidente de la República casi instantáneamente, con las declaraciones emitidas por el presidente Luis Abinader. Lo propio hizo Abel Martínez. Abel Martínez, desde Santiago de los Caballeros, donde se encontraba, porque ayer fue proclamada la candidatura del señor diputado Fadul, un joven muy valioso de Santiago de los Caballeros, como candidato, Víctor Fadul, como candidato a la alcaldía de Santiago. Entonces, él estaba en Santiago y desde Santiago de los Caballeros, desde la región del Cibao, también emitió un Twitter señalando que el profesor Juan Bosch, ahí está el Twitter, que el profesor Juan Bosch no conocía la hipocresía, la ambición, la simulación ni el oportunismo, nunca hubiese aceptado personas a su lado que actuaran de espalda a los intereses del pueblo. Y ahí sigue ya el contenido de esa nota publicada en su cuenta, en su plataforma digital, por parte del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sobre este debate, creo que es interesante decir lo siguiente. Estamos hablando de dos referentes desde el punto de vista ético y moral. Y también, hay que decirlo, fueron dos de los tres grandes arquitectos de la democracia dominicana que se abre paso con el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Es decir, estamos hablando de liderazgos que han dejado un legado, una huella en la comunidad política nacional y en la historia de la democracia dominicana. Juan Bosch, hay que decirlo, desde el punto de vista ético y moral, no tiene reproche que se le puedan imputar en acciones que lastimaran la transparencia de su vida personal y pública. Ahí están los hechos que hablan por él, son elocuentes. Y cuando el presidente de la República asume ese legado ético y moral y dice que si estuviera vivo estaría al lado de la transparencia, él siempre estuvo al lado de la transparencia, hay que decirlo. Juan Bosch, no solamente en la oposición, no solamente en el exilio, porque el PRD, que fue su obra maestra desde el punto de vista político, se fundó en la comunidad del Cano, La Habana, Cuba, un 21 de enero del año 1939, porque mucha gente cree que el PRD se fundó aquí en la República Dominicana. No, vino aquí el 5 de julio, una comisión encabezada por don Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón A. Castillo. Juan Bosch no vino en esa comisión, pero sí en Cuba. Y entonces, desde ese instante, Juan Bosch tuvo una ruta, desde el punto de vista de su vida pública, intachable. No usó la política para traficar con influencia, para acumular fortuna, ni para permitir que quienes le acompañaron
en su gobierno de 7 meses hicieran lo propio. Es decir, que él no solamente predicó con el ejemplo, sino que castigó de manera muy ejemplar a sus colaboradores que se desviaron. Hay ejemplos ahí en todas las plataformas digitales que están en videos y en reseñas periodísticas de la época, como a colaboradores muy cercanos, no solamente le apartó de su lado, sino que también lo colocó ante las barras de la justicia. Entonces, cuando el presidente endosa un prohombre como ese a su obra de gobierno, lo hace correctamente. Cuando hace referencia a un José Francisco Peña Gómez, todavía el impacto es mayor, porque se trata del liderazgo popular más trascendente que haya conocido la República Dominicana desde su fundación hasta nuestros días. No ha existido un liderazgo popular de la dimensión histórica de José Francisco Peña Gómez. Entonces, cuando él asume ese legado de Peña Gómez, le está transmitiendo un mensaje muy poderoso, no solo a la sociedad dominicana, sino a sus colaboradores, a los miembros del Partido Revolucionario Moderno, que es una especie de mutación de lo que fue el Partido Revolucionario Dominicano, porque es un desprendimiento que ha logrado convertirse en el partido oficial de la República Dominicana, lo que explica entonces que ha habido una evolución positiva desde el punto de vista de la aceptación popular en el seno de la sociedad dominicana, y las ideas de Peña Gómez entonces están presentes en ese proyecto político. Creo que el presidente movió las fichas de manera correcta. Ahora bien, vamos a ver el discurso desde el punto de vista de la oposición. A mí me extrañó porque fue simultánea la referencia que hizo Luis Abinader, César, en ese escenario, tanto de la memoria y del legado de Peña Gómez como del legado y la memoria de Juan Bosch. Entonces, el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, solo se refirió a Peña Gómez. Tú me explicarás con tu gran experiencia acumulada en estos debates a qué se debió que no hiciera una defensa de la memoria de quien estuvo más cercano en su escuela política, que fue Juan Bosch. Es decir, él hizo referencia a que si Peña estuviera vivo, estaría al lado de los pobres y no de algunos ricos. Ahí se centra su discurso. Pero no vi que hizo referencia a Juan Bosch, cuando él utilizó también la figura de Juan Bosch en ese mismo escenario. Abel Martínez sí apeló a una nota en sus plataformas digitales para destacar que si Juan Bosch estuviera vivo, entonces, dice ahí está el Twitter, el contenido tal cual, ahí no se le ha agregado una coma, ese es el Twitter de Abel Martínez Durán. Juan Bosch no conocía la hipocresía, la ambición, la simulación, es decir, quiso poner distancia de ese legado de Bosch, del proyecto político que encabeza Luis Abinader. Me luce interesante este debate desde varios puntos de vista. Las aristas están ahí. El que quiera tomarla puede utilizarla para favorecer la oposición o para estimular al proyecto de reelección del presidente de la República, Luis Abinader. Los alcances se pueden comprobar de inmediato. Se trata de dos figuras con mucha influencia todavía en la sociedad dominicana. Es verdad que hay un perfil nuevo del elector dominicano. Tú y yo hemos hecho referencia a que hay una juventud que en estos momentos domina la composición del padrón electoral. Pero, hay que decirlo, todavía queda una gran oportunidad en una parte de la sociedad dominicana para saber que esos pensamientos políticos y humanistas de Juan Bosch y del doctor Peña Gómez tiene mucha influencia en el resto de la sociedad dominicana, porque esa población que está alrededor de 60 años hacia abajo, vamos a decirlo así, 60 años hacia abajo, hasta hace 25 años, tiene las huellas de un Peña Gómez que murió ¿cuándo? En el 98, estamos hablando de 25 años, un cuarto de siglo, pero todavía vivientes está una generación formada por Peña Gómez con su ejemplo, con su vida y sus grandes hazañas
que educaron, se convirtieron en una gran escuela política a una parte muy significativa de la sociedad dominicana, y le llegue ese mensaje. Ahora, los hechos hay que analizarlos con mucha precisión. Los hechos de la oposición y los hechos del gobierno. No pueden cometer errores en esas apreciaciones porque el margen de error es muy pequeño y el tiempo y el espacio que resta para las elecciones no es tan largo como tanto César como yo hemos podido comprobar frente a ustedes. Hemos dicho que si usted le quita diciembre, que si le quita enero, estamos en febrero ya y no hay tiempo. Y luego lo que quedan son 90 días para las pruebas, las elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, los asesores de estos tres hombres que se van a disputar la presidencia de la República 2024-2028, tienen que saber que no pueden cometer errores. No pueden cometer errores, no pueden llevar a sus candidatos a un escenario de duda, del mensaje, de algún conflicto con el pasado, etcétera, porque sería perder 2 o 3 semanas explicando entonces esa situación que se puede originar a partir de un error conceptual en el discurso o en la praxis política en lo que resta de campaña electoral. Ellos tres están obligados a actuar con mucha precisión en el escenario político. Por ejemplo, hay que evaluar un hecho, un acontecimiento que se deriva del hecho de que la consigna, el grito de guerra fundamental, el grito de guerra básico de Abinader y del equipo que dirige la campaña del Partido Revolucionario Moderno, está claro: no mires hacia atrás, mira para adelante. Entonces hay que chequear ese mensaje y a partir de él es que hay que construir el mensaje fundamental de la campaña. Es ese y de ahí se deriva el resto. Vamos a ver, para entregarle a César el escenario entonces de Telediario, vamos a ver cómo enfocó el presidente de la República este mensaje y en qué contexto se produjo el mismo. Y luego vemos entonces ya cómo lo enfoca César, porque ya vimos los Twitter de Leonel Fernández y de Abel Martínez. Vamos a ver cómo se produce este mensaje del presidente de la República. Adelante, señor director. Pero yo me adelanto y con esto termino a decir que no solo José Francisco Peña Gómez, que si Juan Bosch, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera vivo, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad. Que si estuviera vivo, José Francisco Peña Gómez estuviera aquí, contento, feliz, feliz. Todas sus ideas de justicia social las hemos aplicado, duplicando las ayudas sociales en cantidad y en monto, seguro médico a todos los dominicanos, más vivienda a toda la población. Eso es la justicia social que soñó José Francisco Peña Gómez. Allá está la oscuridad y aquí está la transparencia y el progreso de la República Dominicana. Con alegría, con pasión, con ilusión. Y vamos a decirle a toda la población que ni vuelven, que ni vuelven, que ni van, que ni van, ni vuelven ni van por la salud de la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, el hombre tiene una oratoria bien definida. Yo te dejo ese escenario, no le voy a agregar nada. Así que con ustedes, el maestro de la comunicación, don César Duvernay. Gracias, doctor, gracias. Mire, el escenario se pone interesante porque se ha apelado a dos figuras emblemáticas, a
dos figuras emblemáticas, el presidente Luis Abinader se toma eso que no es que es un riesgo, pero sí es un compromiso. ¿Por qué lo hace? Bueno, hay que ser honesto, lo que significa esas figuras, lo primero. O sea, Juan Bosch es igual a honestidad y Peña Gómez es igual a cercanía con la gente. Los últimos spots, los últimos mensajes políticos del doctor José Francisco Peña Gómez, usted puede hablar en mayúscula porque fue su asistente durante los tiempos estelares de sus jornadas, era primero la gente. Y obviamente por las características de su liderazgo, era un hombre que, si bien es cierto, era muy ponderado por los sectores decisivos del país en virtud de su gran liderazgo, su base fundamental estaba en los pobres, estaba en la clase media, estaba en esa cercanía y esa sintonía que tenía una persona que había venido de abajo, venciendo todo tipo de dificultades, de prejuicios y una serie de etcétera, lo que le daba una legitimidad en el pueblo como tal, y es precisamente eso. Recuerdo que entre sus últimas campañas se hablaría de que se abría la esperanza precisamente para un mejor futuro. Entonces, evidentemente que cuando usted entiende que eso le puede llegar a la población, utiliza un ícono, utiliza un comodín, como es la figura del doctor José Francisco Peña Gómez. Lo propio se puede decir del presidente profesor Don Juan. Juan Bosch es un sinónimo de moralidad, de transparencia, de profilaxis en la administración pública y en su vida personal. Entonces el presidente Luis Abinader quiso, obviamente es un recurso, apelar a estos dos mensajes, pues también encendiendo la chispa de la emotividad, de la emoción, porque hay gente que no solamente conoció, como usted dice, esos líderes por el discurso de la historia, sino que vivieron sus jornadas, sobre todo esas personas que bordean 50, 60 años, que es una parte importante de la población. En esa foto, por ejemplo, usted está viendo ahí a los dos, el maestro y el alumno aventajado, que luego tuvieron una lamentable para la democracia situación de inconformidad de criterios, y ustedes conocen la historia ya de lo que fue la división del Partido Revolucionario Dominicano. Ahora bien, el doctor Leonel Fernández, que es el primero en responder, lo hace de manera rápida por, a mi juicio, razones fundamentales. La primera es para no dejar que corra como un bueno y válido lo que ha sido uno de sus principales reclamos y ataques políticos a el gobierno, que es que se ha desentendido de los pobres. El doctor Leonel Fernández tiene un discurso eminentemente económico, sumamente directo, y eso pone en contradicho a la figura del doctor José Francisco Peña Gómez como bandera para el PRM a los ojos de la fuerza del pueblo. Ellos han cuestionado que la clase pobre, la clase media, los sectores vulnerables no están bien. Ellos han cuestionado lo que han llamado una predilección por ciertos sectores sociales económicos en la conducción del gobierno, y eso no se parece a lo que a ojos de la fuerza del pueblo era lo que predicaba Peña Gómez. Si ellos tienen ese discurso y el presidente Luis Abinader apela a lo que argumentó en torno a la figura de Peña Gómez, pues evidentemente ellos necesitan desactivar, necesitan desmontar eso sobre la base de un argumento para no dejarlo correr, porque fue una respuesta directa a los cuestionamientos y a los señalamientos que le está haciendo la oposición a través de Leonel Fernández, máxime que Abel Martínez, a cierto, según ellos, nivel de desentendimiento que ha tenido el gobierno con los sectores más vulnerables, con la clase media, etcétera, y eso iría en contra de lo que Peña Gómez había predicado, sobre todo por su compromiso con la gente. Ahora bien, en la parte de Juan Bosch, y repito, el
presidente Luis Abinader asume el compromiso de involucrar esas dos figuras, esas dos simbologías a su discurso, lo hace sobre la base cierta de lo que acabo de decir, pero también hay que reconocer algo, Carlos Gabriel y público televidente. O sea, el génesis del PRM es el PRD antiguo, y ese PRD antiguo puede también reclamar paternidad sobre estas dos figuras, porque uno fue el fundador y otro fue el líder. Entonces, desde ese punto de vista, esa grey, esa tropa que estaba ahí, no le es indiferente ninguno de las dos simbologías. Ahora, ¿por qué el presidente Fernández no toca en su discurso de respuesta, que es un discurso rápido para evitar que lo que dijo el presidente de la República caminara más? O sea, que caminara también con brisa abierta. Porque, entiendo yo, primero, el presidente Fernández es un matemático de la palabra, es muy difícil que el doctor Fernández dé una puntada sin hilo, pero si él asume a Juan Bosch con la legitimidad que tiene, se está acercando al PLD. Y él entiende irse a la confrontación, irse a la pelea adentro, y no asumir una defensa de Bosch, que aunque tiene la legitimidad para hacerlo, si lo hace, estaría acercándose mucho a el PLD, y ahora mismo ambos partidos están tratando de establecer diferencias a los fines de poder hacer su pesca política de la mejor manera. Si vamos a un sentido de la palabra, el doctor Leonel Fernández tiene más legitimidad para salir en la defensa y para salir en la rectificación del presidente profesor Juan Bosch que de Peña Gómez, porque él no hizo una vida política con Peña Gómez. Ahora bien, la única razón que yo veo para que él no se haya aventurado a trabajar el tema Bosch en este debate es precisamente eso, para no peledeizar el discurso. Eso ya es competencia del Partido de la Liberación Dominicana, que evidentemente tiene dentro de su simbología y dentro de toda su iconografía al fundador de esa organización política, que fue el presidente profesor Juan Bosch. Entonces yo creo, Carlos, que por ahí es que anda el asunto. Sin embargo, entiendo que son argumentos interesantes, pero pueden ser cuidadosos. Pueden ser cuidadosos porque cuando usted apela a esa simbología, usted está asumiendo compromisos también. Y cuando usted asume compromisos a ese nivel, usted tiene que saber que también van a venir los reclamos. Si analizo el discurso, la puesta en escena, el performance del presidente Luis Abinader, tengo que reconocer que no es el Luis Abinader del 2020, y mucho menos del 2016. Ahí ha pasado un tiempo y al hombre se le ve seguro, al hombre se le ve con fuerza, se le ve con una serie de garras y de dominio que lo hacen ahora mismo un candidato de cuidado para la oposición. Ahí Luis Abinader estaba en control de ese escenario de forma absoluta y apeló a la sensibilidad, a la emotividad del auditorio, con dos ejemplos que constituyen también pues compromisos, retos y obviamente incidencia en la sociedad, porque genera un debate político inmediato. Yo le puedo hablar por lo menos de 5 figuras que se han metido ya inmediatamente en ese terreno, algunos en defensa, otros en descalificación, o sea que no pasó desapercibido. Si la idea era generar un debate, esas menciones lo logró. Quizá la única debilidad que tiene el mensaje es el guiño al pasado. Un guiñito. ¡Pah! Sí, porque si él está diciendo que no al pasado. Sí, pues, es la única. Fíjate que reitero, hay que actuar con mucha inteligencia en este debate para darle consistencia, fortaleza, porque es muy poderoso el mensaje que Luis articuló en ese auditorio. Y no para ese auditorio, porque los medios de comunicación se encargan de que sea nacional, claro. El mismo. Y como tú dices, a Luis se le ve ahí muy seguro. Yo conozco a Luis desde hace muchos años, claro, y ese no era su discurso. No.
El discurso no tenía ese poder de comunicación que se lo observa ahí. Sí, hay muchas garras ahí. El hombre ya, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero el hombre se transformó en un orador de masa, porque es una oratoria que no es en la academia, ¿no? No, pero que es la oratoria de multitudes. Y está administrando el discurso y las emociones. Claro. O sea, y está jugando con las dinámicas. Sí, o sea, sí, el sí, tipo sí. realmente... El hombre está tirado calle al medio buscando su reelección. Sí. Entonces, tanto Leonel como Abel tienen que actuar con mucha visión y mucha inteligencia. Porque, reitero, el margen de error es muy corto, es muy pequeño. No hay tiempo como para reponerse de una caída en lo que resta de campaña. Porque ya el tiempo prácticamente se ha dilapidado en los calendarios que la Junta Central Electoral ha dispuesto. Mira, ya el PRM... Está a 3 semanas de su compromiso, de su primaria. Ya la Junta está imprimiendo el padrón. O sea, lo que se metieron a eso de ir a la convención, a cualquiera de las posiciones que estarán en juego en esa convención, para estar en la boleta del PRM con miras a las elecciones del año que viene. Saben que ya lo que tienen son 3 semanas para hacer todo, sus finanzas, sus movilizaciones, escoger sus delegados, porque... los delegados que va a usar el PRM tienen que escogerlos los candidatos ya y darle su adiestramiento. Por suerte, para evitar quejas, porque yo me preguntaba del tema de las autoridades del partido que están participando activamente en la campaña del presidente Abinader, y es que la Junta Central Electoral es la que va a tener el dominio de esa convención. Sí, ellos son los que la van Junta a administrar eso. O sea, que ahí no hay problema. Paliza, por ejemplo, es presidente del partido y está con Luis. Bueno, está con Luis, no hay problema. ¿Por qué? Porque es que la Junta, él no va a tener control de ese tema interno de la convención. Es la Junta Central Electoral la que va a asumir la responsabilidad. Ese día igual lo hará con los demás partidos. Ya en el PLD no hay que actuar de esa manera, porque ya Abel Martínez lo que se hará con su candidatura es quizás arroparla jurídicamente para darle la protección debida, pero ya ellos escogieron en una consulta popular, como le llamaron, hace varios meses, a Abel Martínez como el candidato presidencial de esa organización política para el mes de mayo. Creo que en el caso de la Fuerza del Pueblo está resuelto también porque no hay más candidatos, no hay más precandidatos, vamos a decir así. Es decir, que lo que faltaba para la trilogía de las candidaturas presidenciales más fuertes es la del PRM. Sí, porque ellos fueron los que eligieron hacer ese proceso mediante primarias. Sí. Habrá otras candidaturas que también se elegirán por primarias, y ahí la Junta Central Electoral en esos escenarios también va a ser la que va a involucrarse, ¿no? Digamos que como organizadora. Entonces, desde ese punto de vista, pues evidentemente que las autoridades del partido dejan de ser en ese momento autoridades del partido para convertirse en miembros del partido. Claro, antes de irnos a la pausa, yo quiero destacar lo siguiente, César. A ver. Si Abel Martínez y Leonel Fernández no actuaban como actuaron rápido y dejaban correr y eso. dejaban esa versión de la política y de la campaña electoral correr demasiado, lo iban a despojar de la simbología. No de la simbología partidaria, no, de la simbología del pensamiento político y humanista de los líderes fundadores. Eso iba a estar prácticamente como un ave sin nido, ese proyecto de cada uno de ellos. Y tuvieron que asumir rápido la defensa de su liderazgo fundador para que no se lo cojan, porque en el caso de Abinader prácticamente se iba a quedar con las dos simbologías. Soy el continuador, el relevo, soy el alumno más aventajado de estos dos maestros. Óyeme. No, y el que ha asumido el discurso y el compromiso de los mismos, sobre todo cuando usted tiene un Partido de la Liberación Dominicana cuyas figuras, o por lo menos algunas de sus figuras fundamentales, su iconografía, está siendo cuestionada por el tema de la justicia. Y evidentemente que eso tiene un impacto, sobre todo si usted hace el contraste frente a lo que es el profesor Juan Bosch, un ícono de la moralidad. Entonces, el doctor Leonel Fernández está muy claro en que eso, que si bien es cierto, él tiene la legitimidad, se lo deja al PLD. Es muy inteligente el planteamiento tuyo. Se lo deja al Partido de la Liberación Dominicana. Sí, como siempre, el hecho de que Leonel asumió a Peña y no a Bosch, porque a Bosch todo el mundo lo asocia con su figura, pero
es correcta la apreciación que tú haces de que lo podía aproximar demasiado a su vieja casa política. Y eso realmente es lo que ambos están tratando de desbrozar. Sí. En el tema de Peña Gómez, le tumbaría el discurso de cuestionamiento que tiene la Fuerza del Pueblo desde el punto de vista de que el gobierno de Popi, de que el gobierno se ha desentendido de los pobres, que aquello, que lo otro. Sí, entonces dice, no, Peña Gómez estuviera aquí. Entonces ahí mismo inmediatamente dice, entró. Claro, porque eso es lo que él ha cuestionado. Claro, entonces inmediatamente dice, no, espérate, porque es que me van a desarmar. No, porque es que Abinader quiere el relato de la ética, la moral, la transparencia. ¿Cuál es el relato que quiere imponer el equipo de Leonel y el de Abel? Oh, no, espérate, no el de la transparencia, no, el de los precios de los alimentos, el de la inflación, el del costo de la energía eléctrica, los apagones. Ellos se han ido por ahí. Los ricos. Entonces, el relato que se imponga finalmente, el que va a ir construyendo mayoría electoral. Y le iba a hacer mella a lo que ellos estaban empujando. Entonces, inmediatamente reaccionaron. Sí, no podían dejar que la prensa nacional de hoy, ese fuera el titular solo, corriendo solo. Está inteligente la campaña. Porque no es verdad, Leonel no da puntada sin hilo. No, está inteligente la campaña, igual que la actitud de Luis. No mire para atrás, pero vamos a echarle un guiño a estos dos grandes líderes y déjame asociarlo a la campaña conmigo. Claro, y sobre todo más que a los líderes, a lo que ellos representan. Claro. Porque esa es la idea. Vamos a ser honestos, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Ahora, si él no tuviera los méritos y las credenciales, hubiese sido un boomerang. Sí, pero en el término de en el tema de la transparencia hay que decirlo. Pero es una bandera que él ha asumido, pero tiene hechos concretos que le permiten utilizar esa bandera. Sí. Le permiten a él y al gobierno.